Una y otra vez te buscamos, una y otra vez te encontramos. Tu presencia es nuestro deleite. Una y otra vez te buscamos, una y otra vez te encontramos. Tu presencia es nuestro deleite. Eres nuestro
Hola, bienvenidas. Estamos felices de poder tener este encuentro nuevamente con ustedes. Para el Ministerio de Mujeres Collage es una gran alegría y una bendición poder tener este acercamiento a través de esta conversación que vamos a tener. Estamos en tiempos de cambio y estos cambios han traído una serie de afectaciones en nuestra vida a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel individual. Y justamente por eso quisimos hacer esta segunda parte para aprovechar y dar respuesta a una serie de inquietudes que ustedes nos dieron a conocer. El día de hoy tenemos dos invitadas súper especiales y muy queridas para nosotras, Janina Córdoba y María Fernanda Berrocal. Algunos los conocen, pero para los que no las conocen, Janina es psicóloga. Janina es directora del Centro Intégravita, tiene una maestría en sexualidad clínica, sos mamá y sos esposa. Nani, como la conocemos así de cariño, Nani es psicóloga también. Nani tiene una maestría en exégesis del Nuevo Testamento. Además es profesora en el Instituto ESEPA, en el área de consejería bíblica, y también es mamá y esposa. Vamos a iniciar orando. Señor Jesús y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de llegar al corazón de muchas mujeres, Padre. Te pedimos que este sea un tiempo, Señor, de crecimiento y edificación, Señor, donde tu palabra, Señor, sea la que podamos mostrar a través de la enseñanza y de lo que traigan estas dos mujeres para nosotras el día de hoy. Te damos las gracias y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar de una vez con las preguntas. La dinámica de esta vez es un poco diferente. Tuvimos hace unas semanas una actividad y esta actividad lo que hicimos fue que recopilamos preguntas y esas preguntas se fueron contestando de forma un poco más general. Esta vez quisimos hacerlo diferente ya que recibimos muchas preguntas, pero mucha variedad de temas. Y para tratar de abordar todos los temas vamos a hacerlo respondiendo cada una de las preguntas, así como ellas lo van a ir haciendo. La primera pregunta que tenemos es una pregunta lindísima, y es una pregunta lindísima porque creo que todas en algún momento de nuestra vida nos hemos cuestionado eso. Y dice, ¿cómo lograr amarme? Sí, a mí me parece maravillosa esta pregunta porque ahora lo dijiste bien claro, todas nos hemos preguntado en algún momento de nuestra vida, pero muchas veces de nuestra vida hemos preguntado esto, ¿cómo logro amarme? ¿Por qué meto la pata? ¿Por qué no hice bien algo? ¿Por qué dejé botado algo? Etcétera. Entonces, yo quisiera empezar con la definición de autoestima, porque amarme a mí mismo tiene que ver con autoestima. Y es la suma de confianza y respeto por mí misma. Y esto es súper básico, súper importante tenerlo clarísimo, ¿verdad? Porque no es si los otros me estiman o no, es cómo yo me veo. Normalmente lo que hemos visto es que la gente halaga algunas cualidades de nosotros y entonces nosotros decimos, no, yo no me lo creo, ¿verdad? Pero muy probablemente sí es una cualidad nuestra y nosotros nos perdemos en el camino, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante que trabajemos en esto y que entendamos que la autoestima es un proceso que tiene sus altos y tiene sus bajos de acuerdo a las situaciones que nosotros enfrentamos. Sí, esta pregunta igual me parece hermosísima, efectivamente porque nos la hemos hecho todas. A mí me parece interesante que la pregunta denota un poco como de esfuerzo, ¿verdad? La chica que pregunta cómo lograr amarme significa que ha tratado, ¿verdad? Ha tratado y entonces denota como de este esfuerzo y tal vez es importante también entender en este tema del amor propio que todos necesitamos amor. El amor es el ingrediente básico para la vida psíquica, así como el oxígeno, digamos, cuando un bebé nace necesita oxígeno. Entonces, el amor propio se va a construir a partir del amor que en un primer momento recibimos de nuestros significativos.
Entonces, claro, luego en el tiempo, a partir de esos primeros ingredientes que recibimos en esa primera infancia, nosotros vamos a poder construir una identidad y una imagen de nosotros mismos. Entonces, no tenemos todo el tiempo del mundo para desarrollar esto, que es hermosísimo, pero ahí es un poco, tal vez, reflexionar sobre estos primeros años de vida, ¿verdad? Y cómo yo recibí en espejo esa imagen de mí misma, pero especialmente aprender a vernos desde la mirada del Padre, ¿verdad? Desde la mirada de amor de Dios. Yo recuerdo en algún momento de mi vida donde el Señor a mí me dijo, yo en esta lucha, ¿verdad? Y me dijo algo tan lindo en oración, me dijo, mírate en la mirada de tus hijos. Porque mis hijos me aman tanto, y pequeñitos, no adolescentes, no eran adolescentes, mírate en la mirada de tus hijos pequeñitos. Entonces, claro, se te devuelve una imagen de ti misma tan cálida, tan tierna, tan amorosa, que entonces te alimentas de eso. Entonces ahí es importante verse desde la mirada del Padre, verse desde la mirada de quien te ama, no desde la mirada de la crítica. Yo quiero agregar algo aquí importante, y es que cómo inicia este proceso. Este proceso inicia aceptando con quién soy, sin juzgarme, sin sentirme mal. Simple y sencillamente me observo para empezar a encontrar cómo me siento yo conmigo misma, qué veo ahí en ese espejo. Qué lindo, porque, o sea, al final de cuentas se trata no de cómo me ven ni cómo me veo, sino de cómo me ve Dios, ¿verdad? Esa es la respuesta más maravillosa. Sin embargo, sí, la autoestima y el amor propio en realidad es una suma de varias cosas, porque en un primer momento de vida yo me voy a ver en relación a cómo me ven los demás. Es decir, se va a conformar mi autoestima, y se llama narcisismo primario, ¿verdad? Nosotros no nacemos con autoestima, nosotros nacemos con esa permeabilidad de vernos como nos ven. Después llega un momento, por supuesto, donde ya nosotros podemos autoafirmarnos y empezar a escoger cómo nos vemos y quiénes somos. Sí, entonces, de ahí, maravilloso vernos en la mirada de Dios. Y hay momentos realmente críticos, ¿verdad? Donde de verdad no encontramos ningún valor en nosotros, porque metimos la pata o creemos que no tenemos valor, ¿verdad? Pero la verdad es la palabra, y la palabra nos dice cómo nos ve Dios, y es allí donde nosotros tenemos que reclamarlo, proclamarlo y creernos que somos una nueva criatura y que tenemos esta identidad en Dios. Perdón, no nos vamos a quedar mucho tiempo aquí, pero también otra cosa importante como para aterrizar. Esa pregunta es súper amplia, ¿verdad? ¿Cómo lograr amarme? Pero uno construye su identidad a partir de diferentes facetas. Entonces también es importante para esta persona que pregunta esto, como identificar en qué área de su vida es donde le ha costado esto. Porque nos nombramos desde diferentes lugares, ¿verdad? Yo soy madre, soy profesional, soy esposa, soy hija de Dios. Entonces, ubicando de repente como madre yo me siento bien, o es ahí donde yo digo no me siento bien. O sea, ¿cómo lograr amarme? Lo primero es identificar en qué área de su vida, si tiene que ver de repente con algo físico y no termina de estar cómoda con su imagen corporal, o tiene que ver con algo más de su personalidad. Entonces, si esta chica logra identificar en qué área de su vida es donde está esa dificultad, también va a ser más fácil poderlo trabajar. Me encanta que lo desarrollemos un poquito más, porque esta es una de las preguntas que fue recurrente. O sea, más de una persona preguntó por lo mismo. Entonces, súper válido. Y creo que este tema de identidad y de amor propio nos lleva a esta otra pregunta que también es bellísima, de otro enfoque. Dice, ¿cómo no sentirme inútil? Sí, esa pregunta, claro, evidentemente también tiene que ver con identidad y con amor propio, y es muy válida. Porque desde la perspectiva bíblica, nosotros al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, desde nuestra humanidad, digamos, desde nuestro ADN, tenemos la necesidad y la capacidad de crear. Es decir, la pregunta de sentirme inútil tiene que ver con esa parte de sí misma de laboriosidad, de profesión, de hacer, ¿verdad? Entonces, claro, tenemos la necesidad de crear, de transformar, de hacer, porque así nos hizo Dios. Entonces, cuando esa área de nuestra vida no la sentimos plena, somos infelices. Entonces, la pregunta es muy válida. Empezar por decirte que, bueno, esa sensación es válida porque precisamente como sos una mujer que tiene capacidades, habilidades, hecha por Dios, con cosas únicas, ¿verdad?, para hacer, el no sentir que eso está desarrollado va a provocar infelicidad. Pero entonces,
también dos cosas para aterrizar y concretar. Podría ser que sí tiene desarrolladas sus habilidades, pero aún haciendo se siente inútil, que eso tiene que ver con el perfeccionismo, ¿verdad? O podría ser que por temor ni siquiera logra desarrollar sus habilidades, ¿verdad? No, bueno, yo empiezo algo y no lo termino porque no termino de sentirme capaz ahí. Entonces también identificar en cuál de esas dos áreas, si del todo no ha logrado desarrollarse o si ya aún haciendo se siente inútil. Sí, yo quisiera tener más información de esta persona que hace esta pregunta, ¿verdad? Pero es muy válida esta pregunta porque tiene que ver con nuestro sentido de vida, ¿verdad? Tiene que ver con el propósito por el cual estamos acá. Entonces, también lo que reafirma es si nos sentimos capaces y competentes. Entonces, creo que a veces queremos tirar muy alto y vemos a la persona que está en una posición de liderazgo o haciendo algo que a mí me gustaría hacer, pero en realidad el sentido de vida lo podemos desarrollar con el vecino que necesita algo mío, con llamar a alguien que sabemos que está solito y no tiene con quién hablar, en la comunidad hay muchos espacios donde se puede servir, entonces también buscar ahí el servicio, etcétera, ¿verdad? Son cosas pequeñas, cocinar algo rico, yo creo que tiene que ver también con mi actitud y cómo veo lo que yo hago, ¿verdad? Si lo aprecio o no lo aprecio, y como decía Nani, salgámonos del tema de la perfección, ¿verdad? Porque no vamos a hacer las cosas como otras personas, es más, dependiendo de la edad, no vamos a hacer las cosas como las hacíamos antes, pero las estoy haciendo y yo soy la primera que tengo que valorar lo que yo hago. Y ahí también es hermosísimo ver estas historias bíblicas, ¿verdad? En la Biblia encontramos historias que nos pueden ayudar en la verdad cualquier situación, y además de personajes que uno conoce el final de esos personajes, pocos conocemos los procesos, ¿verdad? A mí me encanta, por ejemplo, la historia de David, donde el profeta va a la casa de su papá y le dice, yo necesito que me presentes a tus hijos porque Dios ha escogido uno, ¿verdad? Para ungirlo. Y el papá no veía en David ninguna capacidad de ser rey porque no estaba invitado, es decir, no estaba invitado en el momento todos tus hijos, ¿verdad? El hecho de que no estuvieran invitados porque ese papá no veía lo que Dios sí veía en David. Y cuando le va presentando, ¿verdad? El mismo Samuel en algún momento, él desde su visión dice, debe ser de fijo, porque bueno, la mirada humana y la mirada social, ¿verdad? Es distinta, pero no, y al final Samuel tiene que decir, pero no tienes más hijos, porque ninguno de estos es. Y entonces, claro, pero ¿cómo? Es el menor, es el que es pastor. Es decir, desde la perspectiva, digamos, social, ¿verdad? Ahí él no tenía las habilidades, pero para Dios sí. Entonces, qué formidable otra vez este tema, y probablemente lo vamos a repetir durante todo el programa, de vernos en la mirada de Dios, porque la mirada de Dios es la que nos devuelve nuestra verdadera imagen, verdaderamente quiénes somos desde ese diseño que el Señor hizo. Y de repente esta chica se está viendo en miradas que no terminan de ver en ella lo que ella realmente es, y esa es la mirada que escoge para verse. Pero si ella se ve desde la mirada de Dios, ella va a poder encontrar todo lo que ella tiene y su potencial. Sí, lindísimo. Y ahí pienso un poco, ¿verdad?, en cómo debemos de tener claro ese concepto de que somos un original para Dios y que cada uno de nosotros tiene algo para aportar y algo único, y que lo que yo tengo para aportar nadie más lo tiene, porque yo soy única según la creación del Señor, ¿verdad? Esta otra pregunta tiene también que ver un poco, seguimos con identidad, más que todo en cómo nos vemos o cómo nos ven. Y la pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre ser soltera y solterona? ¿Y cómo vivir una soltería sana? Sí, esa pregunta también muestra perfectamente esto que estamos hablando. Yo le preguntaría a esta mujer, si estuviera conversando con ella, yo le preguntaría cómo te ves vos, ¿verdad? Y qué significa para vos la palabra soltera o la palabra solterona, ¿verdad? Porque el contenido de esas palabras las damos nosotros, y las damos nosotros a partir también de ese significado social o de familia. Entonces, claro, esta pregunta muestra como una tensión, ¿verdad? Estoy soltera, pero soy solterona, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa para ella eso?
cuando leí esta pregunta, me causó, yo le dije ahora a Rocío, me causa mucha tristeza porque siento este calificativo muy fuerte, solterón, ¿verdad? Solterona tiene muchas formas peyorativas para tratar a alguien, ¿verdad? Te dejó el tren, no tenés pareja, no sos completo, etcétera, etcétera. Y en realidad le ponemos como una etiqueta a las personas, o nos ponemos una etiqueta y decimos soy, ¿verdad? Como este es mi identidad, ser solterona. Y en realidad una cosa es esto, ser solterón, y la otra cosa es soltera. El soltera es un estado civil, ¿verdad? Que cuando te preguntan cuál es tu estado civil, vos decís soy soltera, estoy soltera, ¿verdad? Es un estado en el que estamos. Entonces, yo creo que debemos de aprender a revisar si estamos usando ese calificativo para nosotros y otras personas, ¿qué quieren decirnos con esto, verdad? Para poder vivir este estado en el que estamos de la mejor manera posible. No pasa nada con no tener una pareja. Es que la pareja no me va a definir a mí, ¿verdad? Podés querer casarte, está bien, tenemos que esperar ese momento a que llegue, pero no quiere decir que estoy perdida, que ya no tengo posibilidades, etcétera. Y ahí, ¿verdad? También este tema de cómo nosotros experimentamos la vinculación, porque sí, efectivamente también parte de cómo somos constituidos y cómo somos creados a imagen y semejanza de Dios, de alguna manera está el tema de el anhelar casarse, el anhelar hacer familia, digamos, está bien ese anhelo, ¿verdad? El punto es con qué urgencia lo sentimos, ¿verdad? Cuánto determina nuestra felicidad, nuestra identidad. Y ahí también hay una historia muy linda que me parece que puede aportar a esta chica, y es la historia de Lea. Tal vez es extraño que la use en el sentido de que ella sí estaba casada, pero ella estaba casada con un hombre que no la amaba. Entonces, bueno, que no la amaba como ella quería que él la amara, porque él amaba a Raquel, ¿verdad? Y es la historia esta que le meten gato por liebre, como dice el dicho a Jacob. Pero ahí hay una experiencia que Lea llega a tener muy importante, porque ella anhelaba, es decir, uno puede ver en ella que su objetivo y su anhelo era el amor de este hombre, ¿verdad? Un poco como, bueno, el anhelo de casarse y tener el amor, ¿verdad? De una pareja. Y uno ve sus primeros 3 hijos, ella tiene 3 hijos, ella pone unos nombres a esos hijos que muestran eso, ahora sí me va a amar mi esposo, ahora sí me va a volver a ver, o sea, el nombre de esos hijos muestran lo que ella está viviendo en ese momento emocionalmente. Y claro, como un optimismo falso, como esta vez sí voy a ser vista, esta vez sí, ¿verdad? Es como cuando de repente hay un montón de ideas motivacionales en las que nos sostenemos, y ahora sí este mes voy a conocer a la pareja, este mes todo muy enfocado en eso, voy a ir a esta fiesta, mis amigos me van a invitar, y aquí, y ahora sí es este hombre finalmente. Y ese positivismo así como sostenido a punta de voluntad, provoca más bien más desencanto y más desilusión. Pero cuando Lea tiene su 4.º hijo, ella dice, esta vez alabaré a Jehová, esta vez alabaré a mi Dios, y ese es el nombre que le pone a ese hijo. O sea, ella encuentra completud, sentido de vida, y está en paz con su situación a partir de ese 4.º hijo, ¿verdad? Entonces, bueno, que estés en paz con la situación de estar soltera y sin pareja, estar en paz y todo eso es lo que significa eso en relación a Dios, a lo que tiene, y que deje de ser el foco, porque cuando es el foco y el objetivo, ese exceso es el que está del lado de lo, digamos, de lo que no es sano, ¿verdad? Ok. Tenemos otras preguntas que tienen que ver un poco con expectativas así de matrimonio, de soltería, pero vamos a tocar ahorita unas preguntas que quisimos mencionarlas, a pesar de que fue un tema que se trató en la actividad pasada, porque tienen que ver propiamente con ansiedad. Este tema de ansiedad fue tocado ampliamente en la actividad que tuvimos el mes pasado. Pueden buscarla en nuestras redes, meterse a nuestra página, y en el Facebook o en YouTube, ahí está el link y la pueden ver y tener un conocimiento amplio que ya ellas lo tocaron anteriormente sobre ansiedad. Esta pregunta dice, tengo temor a salir y enfermarme, ¿cómo lo manejo? Yo creo que todos y todas sentimos temor
a salir y enfermarnos en algún momento de este tiempo de COVID, hemos tenido ese temor. Y el temor no está mal, el temor nos indica que tenemos que tener cuidado, que tenemos que protegernos, y entonces por eso el Ministerio de Salud ha dicho cómo nos podemos proteger. Entonces yo creo que quitarle ese peso, ¿verdad?, al enfoque de tengo temor, es qué hago para protegerme yo y proteger a los demás, ¿verdad? Y poder agradecer que puedo salir, hacer mis compras de supermercado, hacer algunas cosas. No va a ser como antes, pero sí vamos a trabajar en protegernos y estar tranquilas. Creo que eso básicamente es lo que yo puedo dar de consejo en este momento, ¿verdad? No podemos obviar lo que está pasando, tenemos claridad de que quisiéramos que las cosas fueran como antes, pero esta es nuestra realidad y entonces nos vamos a proteger desde ahí. Ok. Esta otra pregunta también tiene que ver con ansiedad. Dice, ¿cómo manejo la ansiedad con la comida? Este es un temazo. Sí. Y para las mujeres muchísimo, porque nosotros siempre nos estamos comparando con otras personas. La sociedad dice que nosotros tenemos que estar de una forma u otra, y en realidad otra vez esto nos devuelve al conocimiento de mí como persona, cuánto me valgo yo, me valoro yo. Y entonces pensaría aquí que también hemos aprendido a apaciguar nuestras emociones, nuestro miedo, nuestra ansiedad con la comida. Entonces el punto es qué estoy comiendo yo, ¿verdad? Y mi consejo es que la persona aprenda a entender qué es lo que yo estoy sintiendo, cómo yo lo estoy sintiendo y cómo yo lo voy a manejar, y no automáticamente, como hemos aprendido, nos vamos a consolar con la comida, ¿verdad? Y de esta manera, de pronto muchas personas han hecho mucho esfuerzo este tiempo para cuidarse, comer bien, y tienen esta sensación de vacío, ¿verdad?, porque estamos angustiados. Entonces, bueno, busco qué voy a comer, qué no voy a tener en mi alacena, que me den ganas de comer comida chatarra, comer dulces, comer estas cosas que me pueden engordar. Pero igual mi recomendación aquí es revisa tu estado emocional y dale respuesta a tu estado emocional de manera que puedas resolver lo que está sucediendo aquí en tu cabeza, porque la comida no lo va a resolver, nos va a dar más ansiedad, nos vamos a sentir más mal y vamos a seguir comiendo, y no es un buen resultado. Ahí también es muy interesante este tema de la comida como a nivel más profundo, y recordar qué significa inconscientemente la comida, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con esos primeros momentos de vida, ¿verdad? El bebé recién nacido, lo primero que experimenta es el pecho a pecho con su mamá, y esa sensación de completud maravillosa y de paz y de volver a experimentar como esa armonía que tenía en el vientre en el momento en que está siendo amamantado. Entonces, esa experiencia de paz, de completud, de armonía, ¿verdad?, queda como una huella anémica, queda como una huella ahí en el inconsciente, y hay toda una primera fase de desarrollo de nosotros, del ser humano, que se llama la fase oral, que tiene que ver con eso, ¿verdad?, con que a través de la boca y a través de sentir el contacto con la boca, estamos como conociendo el mundo y al mismo tiempo recordando ese momento de completud y de paz. Entonces, cuando somos adultos, ¿verdad?, y a partir de un momento de angustia comemos, lo que estamos haciendo es inconscientemente tratando de evocar como esa sensación placentera de paz y de confort y de todo está bien que tuvimos en el primer año de vida. Entonces el primer año de vida es maravilloso. Entonces igual, hay una escena que a mí me parece increíble en la Biblia de Dios. Está en Isaías, no recuerdo exactamente cuál, pero es muy conocida, donde el Señor viene después de ganar una batalla y el profeta está hablando de que Él es el vencedor y el guerrero, ¿verdad? Viene como en esa figura de Dios súper fuerte y dice, traen el pecho a los corderitos. Es decir, en medio de lo poderoso que es Dios, ¿verdad?, y lo fuerte y lo guerrero que puede ser, Él sabe cuando alguien necesita estar en su pecho,
¿verdad? Y es como la imagen esa del bebé en el pecho. Entonces, bueno, si sentimos esa necesidad, en vez de comer, vámonos al pecho de Dios, ¿verdad? No podemos volver a ser bebés y estar en el pecho de la madre, pero sí podemos estar en cualquier momento de nuestra vida en el pecho de Dios. Lindísimo. Yani, ¿algo ibas a...? No, está bien. Está Ok, muy bien. ok. Hay otras preguntas que están relacionadas con los cambios, ¿verdad? Como les decía al principio, esto es un tiempo de cambio. Y estos tiempos de cambio han traído dinámicas nuevas a nivel familiar. Esta pregunta justamente tiene que ver con eso. Dice, ¿cómo lograr tiempos individuales para hacer cosas que me gustan sin que el resto de la familia esté encima mío? Yo veo aquí algo interesante, y es que generalmente nosotras como mujeres sentimos que tenemos la responsabilidad de resolver el entretenimiento a todo mundo, ¿verdad? Pero yo voy quedando atrás. Entonces, yo creo que ahí es donde dentro de la agenda del día deberíamos de sacar un tiempo para nosotros, 15 minutos, 30 minutos, no sé si 30 es mucho, pero decir, este espacio es para mí, y anunciarle a la familia y las personas que están alrededor nuestro este espacio va a ser para mí y les voy a pedir por favor que no me interrumpan. Y yo creo que al inicio es muy difícil que la gente lo respete, pero si yo lo respeto y si yo lo valoro, entonces vamos a crear este espacio para nosotros, y no tiene que ser nada complicado. Puede ser que voy y me compro un jabón rico y tengo mi tiempo para bañarme. Particularmente yo me baño súper rápido, pero hay momentos donde yo quiero tener este espacio para mí, que huela rico el jabón, sentir el agua que corre por mi cuerpo, conectarme conmigo, ¿verdad? Otro espacio es tener un tiempo de lectura, un tiempo de oración, un tiempo de hacer una llamada con alguna persona a quien aprecio muchísimo, pero realmente creo que ser intencionales en sacar este espacio para nosotras es súper importante, es valiosísimo, vuelvo a llenarme de energía y es lo que yo puedo darle a los demás. Y ahí me parece muy importante en todo esto que decís, la parte de la culpa, ¿verdad? Porque entonces las mujeres sentimos que tenemos que estar haciendo todo y proveyendo todo, y si tenemos un espacio para nosotros somos egoístas y así, ¿verdad? Y a mí me encanta ahí también un poco referirme a la parábola de las viudas, donde les piden aceite y ellas no dan, ¿verdad? Y ellas hacen lo correcto al no dar, porque ellas tenían que tener su reserva, ¿verdad? Y cada quien tiene que tener su reserva. Entonces esa parábola es maravillosa porque nos libra de sentir que tenemos que estar dando todo. Si ellas hubieran dado más, se quedan sin lo que ellas necesitan ellas. Entonces sí, tenemos que tener nuestro propio aceite, ¿verdad? Y no sentirnos mal de eso. Con niños pequeños es un poco más difícil porque tal vez los límites es decir, a partir del discurso me vas a dar mi tiempo, el niño pequeño no, ¿verdad? Yo me acuerdo con hijos pequeños, yo me encerraba en el baño y mis hijos decían, mami, ¿por qué usted se baña tantas veces al día? Y yo me voy a bañar, y lo que hacía era ir al baño, oraba, respiraba. O sea, con niños pequeños es un poco más complicado. Bueno, o tenerlos muy entretenidos, ¿verdad? Por ahí hay una pregunta que hablaba de cómo, pero entonces no me adelanto. Sí, yo sí quiero recalcar algo aquí. Los niños desde muy pequeños saben los límites y nosotros debemos de enseñar los límites, ¿verdad? Sí nos podemos ajustar a las edades con respecto al tiempo para mí, pero el niño debe de aprender que mamá también, el niño, los demás y los grandes, tienen que aprender que uno necesita este espacio. Y vuelvo al punto, yo creo que la consistencia aquí es sumamente importante, ¿verdad? Ya cuando ellos nos ven que tenemos un ritual, que agarramos la Biblia, que cogemos el paño, etcétera, ellos ya saben que este tiempo va a ser para mamá. Lo que pasa es que nosotros mismas a veces lo pasamos por encima, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante que valoremos realmente este tiempo para nosotras. Mujeres, es válido sacar tiempo para nosotras, es válido, no es tanto la cantidad como la calidad de lo que se haga. Y es válido poner límites también.
Siguiendo con otra pregunta que tiene que ver también con la convivencia familiar, esta es más bien el lado opuesto. Esta nos dice, ¿cómo aprovechar los tiempos de familia con hijos de todas las edades que sean tiempos de compartir? O sea, aquí más bien es cómo pasamos juntos, cómo compartimos, no cómo quiero mi espacio, sino más bien cómo logro tener ese espacio ahora en este tiempo con todos los hijos y de diferentes edades además. Qué riqueza tener un montón de hijos con diferentes edades. Yo creo que tenemos que aprovechar el aporte de cada uno y creo que son cosas que podemos implementar, cosas muy básicas, ¿verdad? Obviamente no vamos a pretender tener ni a los niños, ni a los adolescentes, ni a los adultos ahí todos los días a la hora de la cena o a la hora de no sé qué, ¿verdad? Pero sí creo que cada uno podría escoger una actividad para compartir con todos. Eso sería un reto importante, ¿verdad? Donde podamos incluir a cada uno en estos espacios y también los otros aprender a esperar que la próxima semana o el próximo domingo le toca a él escoger. Algo muy sencillo también es inventar un sábado, un domingo, alguna noche de la semana, pensar en escoger un menú, pensar en cocinar todos juntos, uno parte la cebolla, el otro parte no sé qué, etcétera, pero es como poder idear qué podemos hacer rico ese día, ¿verdad? Entonces ponemos a todos a trabajar en esto y nos sentamos a comer y nos va a saber deliciosa esa comida, ¿verdad? Entonces creo que hay muchas cosas que hacer. Hay una práctica que a mí me gusta y la implementé mucho tiempo y me funcionó muchísimo, y es todos los lunes en la noche yo me reunía con mis hijos y a este espacio le llamábamos la noche apache, ¿verdad? Apagábamos celulares, cero televisión, nada que pudiera entrometerse en nuestras conversaciones. Lo hice en un tiempo muy importante que fue cuando hubo el divorcio. Entonces yo los lunes preparaba, no sé, unos sanguchitos, algo que no fuera tan complicado, y nos sentábamos a conversar de cómo ellos se estaban sintiendo con respecto al tema específico, ¿verdad? Ahora estamos con COVID, hay chicos que están súper cansados porque están llevando clases en internet, etcétera. Entonces podemos conversar del tema, orar, que ellos puedan expresar. Incluso es muy rico cuando los chicos pueden expresar cómo se sienten con respecto a nosotros, ¿verdad? Y que quisieran que se mejore en el clima familiar, o de pronto ha habido alguna discusión entre los chicos, ¿verdad? Entonces yo considero que podemos aprovechar ese espacio para poder hacer muchas cosas muy ricas que sean para beneficio y crecimiento de toda la familia. Ok, hemos estado hablando de situaciones familiares. Y esto nos lleva a una pregunta bellísima que tiene que ver con la nueva dinámica a nivel de pareja. Y dice, ¿cómo poder tener una vida sexual con mi esposo en tiempos de COVID? Hay mucha gente en casa y tengo temor de posible contagio al virus. Lindísima, esa respuesta la tengo yo. A ver, estamos acostumbrados otra vez a hacer todo absolutamente de la misma manera, y porque nos ha funcionado y esto está bien. Y me encanta que sea una mujer la que pregunte esto, ¿verdad? Porque normalmente las mujeres dicen y reportan que no tengo tanto deseo, que tengo que cumplir, pero me parece que esta pregunta nos ayuda a ir conectándonos, y también veo como una necesidad de esta intimidad, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es desarrollemos otras formas. Vamos a tener que crear otras formas para podernos comunicar, una mirada, que haya complicidad entre mi pareja y yo, que sabemos de qué es lo que estamos comunicándonos entre nosotros, ¿verdad? Tomemos este tiempo para abrazar más, para sentarnos a ver algo juntos. Bueno, pongamos el despertador a la medianoche, a las 2 de la mañana, no sé, para sacar ese tiempo de intimidad, porque sabemos que si hay niños
y otras personas en nuestro hogar, es un poquito incómodo, ¿verdad? Pero seamos creativos, busquemos formas de erotizarnos diferente. Y dentro de esta pregunta hay algo interesante y es cómo nos protegemos, ¿verdad? Entonces, por ahora no hay ningún estudio que diga que los fluidos pueden llevar el contagio del virus, pero bueno, si usted quiere ser más precavida y pueden usar un preservativo, pues adelante. Si eso te da tranquilidad, puedes hacerlo de esa manera. Ok. Ahora vamos a contestar algunas preguntas que tienen que ver con expectativas de matrimonio, con soltería. Y la primera pregunta es, ¿cómo manejar mi temor de no llegar a casarme? ¿Cómo esperar ese tiempo de espera con paz y confiando en Dios? Sí, nuevamente nos remite al tema de los vínculos, ¿verdad? Y empezar nuevamente diciendo que ese anhelo es muy válido, porque también vivimos en una sociedad muy individualista, ¿verdad? Y de alguna manera entonces cuando escuchamos a alguien que quiere casarse, es como, bueno, pero usted debería primero ser feliz sola y estar completamente sola. Claro que tiene de eso algo de verdad, pero también tiene algo de verdad el hecho de que estamos diseñados de alguna manera para tener ese anhelo de vinculación. Ahora, el único vínculo no es la pareja, ¿verdad? Y es que ese es el punto. El único vínculo no es la pareja. Es decir, la parte nuestra de sentirnos vinculados y en comunidad y experimentar todo esto tan hermoso de conexión con el otro no solo es la pareja, inclusive ya las que tenemos pareja no solo está ahí, ¿verdad? Tenemos que desarrollar todos los otros vínculos que tenemos. Entonces, también ahí me parece muy importante este darse cuenta que si vive esta necesidad o este anhelo del lado del temor, ¿verdad? Del lado del temor hay un exceso que hay que revisar. Un exceso que hay que trabajar, porque además si lo vivís del lado del temor, de alguna manera eso te va a alcanzar y los pensamientos anticipados de que cómo voy a poder, no voy a poder y tal, todo eso va a generar ansiedad y esa área va a estar complicada. Entonces igual ahí yo pienso en una historia bellísima. Yo en todo voy a pensar en historias de la vida. Es como mi ADN, no puedo no hacerlo. Pero bueno, esta historia bellísima de Noemí y Ruth, ¿verdad? Ellas habían pasado experiencias durísimas y habían estado, ¿verdad?, en hambruna, en muerte, o sea, es una historia de mucha pérdida. Pero es interesante porque Noemí de alguna manera todavía quiere, para el bienestar de sus nueras, que ellas puedan volver a casarse. Claro, tiene que ver con el contexto histórico, ¿verdad?, y tiene que ver con que iban a estar más seguras casadas, pero esas nueras podían devolverse a la casa de su padre. Entonces también tiene que ver con que había sido una buena experiencia. Es decir, habían tenido una buena experiencia de familia, una buena experiencia de pareja, para poder anhelar volverlo a tener. ¿Verdad? Nadie quiere volverse a casar si fue nefasto, ¿verdad? Es como, en ese sentido habla de que hubo una buena experiencia. Entonces, pienso que estas chicas que hacen estas preguntas pueden ver la buena experiencia alrededor de ellas, ¿verdad? De repente de amigas o de sus propias familias o de sus propios padres y decir yo quiero esto porque lo anhelan, porque han visto una experiencia agradable alrededor de eso. Pero ¿qué pasa en esa historia? El objetivo ahí cuando ellas vuelven a su ciudad natal de Noemí y de Ruth no es que ella se vuelva a casar, el objetivo es vamos a seguir la vida, vamos a continuar viviendo. Vamos a experimentar el vínculo, la lealtad y el amor y la familia entre nosotras y la vida continúa. Y en ese la vida continúa y experimentar la plenitud en lo que tenían en la vida social, que bueno, que más es un ejemplo lindísimo porque es una nuera y una suegra, por todo lado tiene divino. Enseñanzas y historia, ¿verdad? Sí. A partir de esa conexión y esa vivencia, el plan no es el matrimonio, el plan es, bueno, vaya, trabaje, ocupamos comida, vaya a los campos. Surge el matrimonio en el camino. Es decir, en la vida continúa y confiamos en Dios y somos nosotras y seguimos adelante y disfrutemos de lo que tenemos y vamos a ver la provisión de Dios en el trabajo, en el día a día, en eso continúa la vida, ahí apareció el marido, digamos. Entonces, bueno, continúa la vida, disfruta los vínculos que tenés en este momento, ve a Dios en tu vida y ahí aparecerá el marido, digamos, aparecerá la pareja, ¿verdad? Yani. Sí, yo pienso que es muy importante que
aprendamos, y esto fue algo de lo que desarrollamos la vez pasada en el conversatorio, es aprendamos a vivir el momento presente, no que no pueda tener anhelos, no que no pueda tener sueños, sino que aprenda a vivir en este momento en el que estoy y lo voy a aprovechar. La predicación del fin de semana, don Ale nos decía, este es el tiempo que Dios nos ha dado para tener una relación con nosotros mismos y con Él, ¿verdad? Entonces aprovechemos el tiempo, empecemos a trabajar en nosotros, en tratar de estar lo más saludables para que en el momento en que encuentre a esta persona voy a poder tener una relación saludable, pero entonces invierto tiempo en mí. Ok, y totalmente relacionado con lo que han dicho está esta otra pregunta que dice, ¿cómo voy a conocer a alguien para casarme si no estoy saliendo, si no estoy haciendo nada, si no estoy conociendo gente? Bueno, yo entiendo perfectamente esta pregunta y no por mí. Mis hijas no se la hacen, porque bueno, mis hijas tienen una 24 y la otra 25 y la otra 18. Ellas no les importa ni les pasa por la mente, es a mí. Yo digo, ¿y estas chiquitas cómo van a conocer a alguien? Soy yo la que me pregunto eso, entonces lo entiendo perfectamente. A ellas no les importa. Yo pienso que el ser humano se reinventa, ¿verdad? Se reinventa para todo, para lo bueno, para lo malo, para todo se reinventa. Así que surgirán nuevas formas, no tengo la menor idea, supongo que redes sociales, supongo que grupos pequeñitos como cuando uno era joven, ¿verdad? Cuando uno era joven de repente no eran esas fiestas abiertas enormes que nadie sabe quién es quién, sino que uno iba a la casa de alguien y habían sus amigos más cercanos y de repente uno conocía a alguien porque era el nuevo del grupo, ¿verdad? Entonces, el ser humano se reinventa y de alguna manera de ahí surgirá, no sé cómo, pero igual un poco lo que contestamos antes, ¿verdad? La vida continúa y también Dios está ahí y Dios también está trabajando en medio de las nuevas formas de organización. Hay una riqueza muy importante de Comunidad Paz y es que tenemos grupos Paz de todo tipo, casados, solteros, mujeres, hombres, etcétera. Entonces yo te invito a que te integres a un grupo Paz, busques ahí en la página y empeces a ver, pensar a dónde es que querés para poder, a dónde es qué grupo querés integrar, qué amistades querés crear, porque, a ver, primero tenemos que crear amistades para luego conocer a alguien que pueda ser mi pareja, ¿verdad? Yo creo que eso es súper importante. Entonces, pensemos más bien en cómo ampliamos nuestro círculo de amistades y también tengamos clarísimo que Dios tiene a alguien para vos y lo tiene en su momento específico. Así que trate de integrarse a los diferentes grupos, haga amigos, lo tenemos por Zoom y Dios se encarga del resto. Así es, y voy a aprovechar para hacer un pequeño comentario a raíz de esta pregunta, porque recibimos algunas preguntas que tienen que ver con mujeres preocupadas por tener amigas, por crear vínculos con personas que tengan intereses en común. Y la respuesta es justamente lo que acaba de mencionar Yani. Los grupos Paz son una excelente opción para que podamos conocer diferentes personas. Tenemos grupos de mujeres, hay una amplia variedad de grupos de mujeres todas las semanas con diferentes horarios, con diferentes días. Ahora se están realizando todas vía Zoom de manera virtual, así que es el momento ideal, ¿verdad? Es el momento que pueden aprovechar para que empiecen a ampliar ese conocer nuevas personas. Si esto es lo que estamos viviendo en este momento, reinventémonos. Si esto es lo que estamos viviendo y es lo que nos toca pasar, pues ya el Señor tiene la pareja, tiene la amiga y esto es simplemente la parte que nos toca de ser a nosotros un poco intencionales y buscar. Y la comunidad nos ofrece esto. Métanse a la página www.paz.cr, ahí ingresan al link de grupos y ahí está toda la información que pueden buscar y que les puede ubicar en el lugar correcto. Vamos ahora a seguir con unas preguntas que tienen que ver un poco con el área espiritual. Entonces es muy lindo porque nos saca, ¿verdad?, de todo este contexto de lo que hemos venido hablando de COVID, de ansiedad y demás. Y la primera pregunta, que es preciosa, dice, ¿cómo desarrollar tiempos de oración y poder consolidarlos? Y esta pregunta me gustaría tal vez que la pudiéramos tratar desde la experiencia de cada una.
Sí, bellísima la pregunta y además fundamental, ¿verdad? Bueno, para mí todo cambió cuando la oración dejó de ser un buen hábito espiritual y pasó a ser la conversación con la persona que más amo en mi vida. O sea, primero me lo propuse como un buen hábito espiritual, por supuesto, y recuerdo que ponía el reloj para levantarme en la madrugada porque de repente entonces sentía que, bueno, que tenía que ver algún tipo de esfuerzo, ¿verdad? Y tenía que ver, y la Biblia todo habla de la madrugada. Bueno, yo soy súper dormilona, entonces me costaba un montón. Me lo propuse como un buen hábito, pero en el momento en que yo experimenté que la oración es conversar con mi padre, con mi mejor amigo, con el que es mi refugio, de quien viene mi fortaleza, el que nada más me abraza y de repente ni hablo, solo voy ahí y estoy con él y dejo que me llene de todo lo que necesito, entonces se consolidó no en un buen hábito, sino en mi oxígeno. Qué bello. Yani. Yo creo que aquí la clave es ser intencional, ser consistente y persistir en estos tiempos de oración. Si yo lo tengo claro y es mi prioridad, yo siempre voy a encontrar en mi día un espacio para sacarlo. A veces nos complicamos y pensamos que tiene que ser 1 hora, tiene que ser 1 hora y media. En realidad, mi relación la voy a ir desarrollando con Dios en el día a día, en las cosas que estamos viviendo, en mis preguntas que yo tengo para Dios, y que Dios también entre en todas las áreas de mi vida, aun cuando nosotros metemos la pata, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante poderlo incluir en todo, cuando estamos cocinando, cuando estamos trabajando, cuando estamos teniendo nuestro tiempo de relajación, o sea, en todo esto Dios está ahí. Y podemos escuchar alabanzas, de pronto no tenemos este espacio para la oración, pero estamos escuchando alabanzas, nos estamos llenando, ¿verdad? Entonces creo que es lo que hago yo, por lo menos, ¿verdad? Me monto en el carro, o en este tiempo ya no ando tanto en carro, pero me monto en el carro, trato de escuchar una predicación, voy orando, voy dando gracias. Es muy importante poder tener este diario de agradecimiento, que sea muy intencional, poner ahí 3 cosas mínimas por qué darle gracias a Dios, ¿verdad? Entonces creo que esto es algo que no lo compliquemos y no lo circunscribamos a un espacio, a una hora específica, en una posición, ¿verdad? Comunidad Paz está haciendo un gran esfuerzo de hacer estos tiempos de oración a las 11:50, y lo bonito es que si no te pudiste conectar, entonces en cualquier momento del día puedes accesar, en la madrugada, en la noche. Entonces aprovechemos estos espacios para poder tener esta comunión con Dios. Así es, y a eso le agrego también que además de el tiempo de oración, tenemos también los miércoles de Link todas las semanas, así es que es ser intencionales, ¿verdad? Es ser intencionales y que cada una vaya construyendo su proceso con el Señor. Esta otra pregunta es demasiado linda. Dice, ¿cómo ser una mujer conforme al corazón de Dios? Bueno, para ser una mujer conforme al corazón de Dios hay que conocer el corazón de Dios, ¿verdad? Y entonces igual, desde mi experiencia en la intimidad con el Señor y a partir mucho de mi oración, yo siempre tuve la confianza y la tengo, solo que ahora lo hago de una forma distinta, de quejarme con Dios. O sea, siempre tuve la confianza y era decirle, Señor, me está pasando esto y mira lo que me están haciendo, y como que era muy honesta en mis emociones y en lo que sentía, y a partir de esa oración tan sincera, el Señor me empezaba a transformar mi corazón, ¿verdad? Yo recuerdo una vez súper fuerte esa experiencia, y siempre con tanto amor de Dios, que yo me estaba quejando de una persona que efectivamente la persona me estaba haciendo daño, ¿verdad? Y entonces yo decía, Señor, esta persona todo lo que está haciendo, ¿verdad? Y el Señor nada más me contestó, ¿quién es el acusador? O sea, en mi oración el Señor me dijo, ¿quién es el acusador y quién es el intercesor? Entonces, bueno, mi corazón cambia conforme al corazón de Dios. Yo
Ok, bueno, ¿cómo presento esto que me duele sin hacerlo del lado de la queja y de la acusación? Porque el corazón de Dios más bien es de misericordia y es de intercesión. Entonces, al orar por esa persona desde el lado del corazón de Dios, mi corazón se empieza a transformar. Y así muchos ejemplos, ¿verdad? Claro que es importante conocer la palabra, pero la palabra un poco queda aquí, ¿verdad? ¿Cómo experimentarla? Es a partir de esa intimidad y donde uno dice, Señor, esto es imposible, yo no puedo, y el Espíritu de Dios, a partir de su presencia que te guía a arrepentimiento, te muestra la perspectiva de Dios, que no es la perspectiva mía. La mía generalmente va a estar equivocada y desde mi propio narcisismo o egoísmo, pero la de Dios de su corazón. Entonces esta pregunta, que es hermosísima, es desde mi experiencia en intimidad con Dios. Sí, a mí me gusta mucho esta pregunta porque la persona que la pregunta lo hace con mucha humildad, está pensando que no tiene un corazón conforme a lo que Dios te quiere de nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es tan valiosa y considero que este reconocimiento de que necesito a Dios para tener una vida, tener un corazón lleno de amor, porque Dios es amor, ¿verdad? Para iniciar, me ayuda a mí a también tener este espacio de oración justamente, pero de escucha, porque a veces hablamos y no escuchamos, ¿verdad? Entonces podemos tener este espacio de escucha, esta intimidad con Él, esta lectura de la palabra que nos lleva a la verdad y va transformando nuestra vida, pero es un proceso, no es algo que se da porque yo quiero hoy, esto se va a dar. Es un tema de experiencia en la vida también, de todas las situaciones que nos suceden y ver a Dios actuar en nuestra vida, cómo Él nos va transformando. Ok, ahora esta pregunta dice, ¿cómo es visto por la Biblia una mujer que no quiere tener hijos? Sí, esa pregunta es muy importante porque nos remite también a un tema muy importante y es el hecho de que hay que leer la Biblia en su contexto histórico y cultural, ¿verdad? Para nosotros poder extrapolar el mensaje bíblico a nuestros tiempos, primero tenemos que tener claridad de qué quiso decir ese primer mensaje a su auditorio original con respecto a su cultura y a su momento. Entonces, claro, hay mucho énfasis en la importancia de tener hijos en la Biblia en relación a la mujer, porque tenía que ver con ese contexto histórico, donde además tenían que afianzarse los clanes, ¿verdad? Y las familias, a partir de los salmos hablan de que es una bendición tener muchos hijos, y ojalá hombres, digamos, porque entonces de esa manera se afianzaba el clan, ¿verdad? Pero claramente el valor de la mujer, que trasciende a un contexto histórico o cultural, no tiene nada que ver con tener hijos. Si quiere tenerlos, maravilloso, y si no, también. Hay un versículo en particular que está en 1 Timoteo, que es un versículo rarísimo, si uno lo saca de contexto y lo lee, ¿verdad? Dice, la mujer se salvará teniendo hijos. Bueno, tiene que ver con ese contexto, y lo dice Pablo. Pablo también dice en otra carta que él recomienda o aconseja no casarse, que es mejor no casarse, porque así entonces podemos estar más abocados al Señor. Entonces, si Pablo en su teología estuviera diciendo que la salvación de la mujer es por tener hijos, Pablo mismo no haría una contradicción de decir, bueno, mejor no se case, porque desde la ética bíblica una mujer no casada no podía tener hijos, ¿verdad? Entonces, hay que leer el mensaje completo, ¿verdad? No sacar un versículo solo de contexto, hay que entender el contexto cultural y saber que perfectamente puede decidir, o sea, su propósito de vida de la mujer no es tener hijos. Ahí sí considero importante, eso sí, trayéndolo al día de hoy, que eso es una decisión muy personal, pero que en pareja de repente hay que conversarlo, ¿verdad? Si esta chica está soltera y la quiere tomar a esa decisión soltera, en el momento en que tenga un proyecto de vida, de matrimonio, pues tiene que hablar eso con su esposo, porque de alguna manera le corresponde, digamos, saber, conocer esa decisión y bueno, y ver si puede lidiar con eso. Y si la mujer ya está en pareja, pues me parece que no podría ser una decisión unilateral. De alguna manera hay que considerar, ¿verdad?, a esa otra persona. Sí, yo lo que recomendaría es que tenga paz. En realidad, Dios nos ha dado esta gran oportunidad de poder escoger qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer. Él no nos va a dejar de amar. Los hijos no nos dan identidad tampoco, ¿verdad? Entonces yo creo que qué bueno que lo estés pensando, porque
creo que se necesita más que el deseo de tener un hijo y reflexionar realmente por qué yo quiero tener un hijo, ¿verdad? O por qué no quiero tener un hijo y a partir de ahí poder elegir. Así es que es totalmente válido que puedas escoger qué querés. Ok, ya para ir finalizando, tenemos una pregunta lindísima, porque tiene que ver un poco con, resume tal vez lo que hemos venido viendo, y es que vivimos esta etapa y este tiempo de formas muy diferentes y que es súper válido, ¿verdad? La pregunta dice, ¿qué hacer cuando estoy satisfecha con el tiempo actual y más bien tengo temor de volver a lo de antes? Felicito a estas personas porque es inusual, ¿verdad? O por lo menos creo que al inicio de la pandemia la gente se resistía a estar en sus casas y felicito a estas personas que han podido aceptar la situación y que se han podido acomodar a la situación actual. Y lo único que les quiero decir es que sigan aprovechando este tiempo, no piensen en mañana no sabemos qué va a pasar, aprovechen este tiempo acá que estamos teniendo de riqueza, de disfrute, de estar con los nuestros, para luego podernos reinventar. Vean la gran cualidad que tenemos los seres humanos de podernos acomodar a las situaciones en las que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, disfrútenlo mucho, que mañana sabremos qué vamos a poder hacer, cómo vamos a poder tener estos otros espacios. Ya logramos, o esta persona que pregunta, ya logró realmente aprovechar este tiempo, ¿verdad? Entonces, si tiene que salir a trabajar luego, entonces va a tener más tiempos de calidad con su familia y los va a aprovechar realmente de una manera que potencie estos espacios. Ok. Sí, solamente recordar que nosotros tenemos esta capacidad de sostener lo que hemos aprendido, ¿verdad? No es que porque estamos en un tiempo así, entonces lo que estamos experimentando luego se va a diluir, sino lo que estás experimentando que te gusta viene de tu propia decisión, tu propia acción, tu propia voluntad puesta ahí, ¿verdad? Claro, hay circunstancias que tal vez lo han facilitado, pero sostener eso que se ha logrado al interior del hogar y esa sensación de paz y de conexión, perfectamente lo puedes mantener después, ¿verdad? De la misma manera como esta circunstancia trajo algo distinto y se logró esto, nosotros estamos con la capacidad de sostener esto y buscar nuevas formas de experimentarlo. Ok. Si tuvieran que dar un último consejo, así puntual, de todo lo que hemos estado conversando, ¿cuál sería? Estas dinámicas las hago yo y no es tan fácil lo primero que venga a la mente. Bueno, yo pienso que es tomarse ese tiempo para ver qué nos está diciendo el Señor a cada uno, ¿verdad? Tomarnos ese tiempo de intimidad para ver qué áreas de nuestra vida a partir de esta circunstancia externa nos están haciendo eco, ¿verdad? Porque Dios usa todo para bien de nosotros. Entonces, si nos está haciendo eco algo del lado de la ansiedad, de la angustia, del temor, bueno, escuchemos eso, no lo mandemos otra vez al cajón, escuchemos lo que significa eso, qué nos quiere decir, cómo trabajar eso con el Señor. Si nos está haciendo eco más bien del lado de lo hermoso, de lo positivo, de la paz, ahí sería interesante cuestionarse por qué antes no lo había experimentado y por qué tuvo que venir una situación, digamos, externa tan fuerte para lograr que se hiciera un alto y experimentar eso. Es tomarnos ese tiempo para ver en intimidad lo que el Señor nos está mostrando y qué de nosotros nos está hablando. Yo quisiera decir que nos ha costado mucho sacar tiempo para estar con nosotros mismos, para mirarnos, para escuchar qué nos decimos a nosotros mismos, qué nos hace falta, y yo diría que aproveches esta oportunidad para ver tu entorno, verte a vos misma, hacerte amiga de vos y también de tener estos tiempos de intimidad con tu familia y con Dios. Y de verdad es aprovechar para escucharnos a nosotros, es un tiempo para nosotros, ¿verdad? Para construir, para sacar de nosotros lo mejor
Así que adelante en este camino que empezamos a tener para estar con nosotras mismas y amarnos. Eso es súper importante. Bueno, ya para ir cerrando, darles las gracias de verdad por el tiempo, darles las gracias a todas las mujeres que nos enviaron las preguntas, porque en realidad el que abran su corazón y puedan transmitirnos sus inquietudes, sus preocupaciones, sus temores, sus angustias y demás, es lo que permite que tengamos estos tiempos y que podamos acompañarlas, que podamos a través de la sabiduría de las profesionales y de lo que el Señor hace a través de estos espacios y poder de verdad llevarles un tiempo de enseñanza, de crecimiento, aprendan a poner límites, sean creativas y sobre todo no se les olviden que el Señor las ve de una forma especial. Muchas gracias y buenas noches.